Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar esta tarde aquí con ustedes. Mi nombre es Laila Poveda, soy la COO de CCK en Centroamérica. Yo superviso las operaciones y el servicio que ofrece la empresa en todos los países de Centroamérica, en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes y poder compartir algo de lo que nosotros hacemos en CCK y la importancia y la relevancia que es el tema de servicio al cliente. Primero que todo, obviamente este tema lo seleccionamos porque somos una empresa de servicios. Entonces, es nuestra esencia hablar de servicio. Particularmente de servicios de comunicación, que es lo que nosotros ofrecemos a empresas, organizaciones e incluso a marcas. Pero lo más importante acá es definir qué entendemos por un servicio de relaciones públicas para poder luego adentrarnos al tema de servicio al cliente y de la relevancia que esto tiene. Saludos a Walter que nos visita y nos ve desde Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ojalá que este tema aporte a tu profesión también. Entonces, decíamos que ¿cuál es la definición del servicio de relaciones públicas? Para luego poder aterrizar en qué es un buen servicio al cliente o en esta área. En CCK partimos de la definición de que relaciones públicas son los servicios de comunicación estratégica entre una empresa con sus diferentes stakeholders o audiencias. Entonces, lo que hacemos es diseñar, desarrollar estrategias de comunicación con, por ejemplo, sectores específicos, políticos, ambientales, comunidad, medios de comunicación, clientes incluso. Entonces, algunas personas, si nosotros decimos que es un servicio al cliente positivo o un buen servicio al cliente, algunas personas podrían calificar o decir que un servicio al cliente bueno o positivo se debe a la puntualidad, por ejemplo. ¿A qué tan puntuales somos nosotros al visitarlos, al entregarles acuerdos o documentos o propuestas? Algunas otras personas podrían decir que es un tema de creatividad. Para mí un buen servicio en relaciones públicas es que me ofrezcan creatividad, iniciativa. Otra persona podría decir que es cuidado en los detalles o una relación amable y cercana. Efectivamente, todos esos aspectos juntos son importantes para ofrecer un servicio al cliente y un servicio de comunicación y relaciones estratégicas de excelencia. Pero entonces, ¿por dónde empezamos? Si queremos dar un servicio de relaciones públicas a diferentes empresas o a diferentes organizaciones, ¿cuáles son los aspectos que realmente debemos nosotros considerar a la hora de ofrecer este servicio? ¿Cuáles son esos criterios por los que un cliente me va a medir o va a evaluarme como un buen asesor en relaciones públicas? Entonces, hoy vamos a abordar 5 aspectos. Si bien es cierto, hay varios aspectos que podemos o debemos considerar en un servicio de relaciones públicas, hoy vamos a tocar 5 de ellos. El primero, y está de primero por obvias razones, es nuestra relación con el cliente. Y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. El segundo es el entendimiento del cliente. El tercero es la planificación. Seguidamente vamos a hablar de la reflexión estratégica. Y finalmente vamos a hablar de un tema bien particular, que es la actitud. Entonces, estos 5 temas son los que vamos a abordar esta tarde. Le doy la bienvenida a Nancy, que nos acompaña acá desde Costa Rica también. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar esta conversación. Entonces, vamos a abordar el primer tema. El primer tema se refiere a la relación con el cliente. Para poder realmente ofrecer un servicio de calidad, un servicio extraordinario en relaciones públicas, lo primero es eso, primer paso, conozca a su cliente. Y cuando hablo de conocer al cliente, me refiero a nuestra contraparte, a la persona, al profesional con el que vamos a trabajar. No estoy hablando de la empresa en primer lugar, estoy hablando de la persona. Porque al final, para desarrollar una relación, debemos conocer a esa persona y acercarnos a esa persona. Muchas veces nos pasa que iniciamos un proyecto
o una asesoría y no conocemos a la persona que va a ser nuestro contacto, nuestro cliente. Debemos preguntarnos cuáles son sus expectativas, qué es lo que busca de nuestro servicio, de nuestra asesoría, qué le gusta, qué le molesta, qué aspectos va a calificar en nuestra relación y en nuestro servicio, qué antecedentes tiene de experiencias en comunicación con otras empresas, por ejemplo. Deje que el cliente hable y aprenda de él, conózcalo, porque de lo contrario no sabemos si para él un buen servicio al cliente es puntualidad o es creatividad o es asesoría o es cuidado en los detalles. Entonces el primer paso es ese. Al final de eso se trata el servicio al cliente, de servirle a esta persona y ofrecerle lo que necesita, lo que quiere. Y al final es básico conocer a esa persona. Un abrazo, me envían desde Panamá también, Carol, mucho gusto de saludarte por esta vía. Muchos cariños también por allá a los profesionales y colegas panameños. Entonces, en este primer punto, conozcamos a nuestro cliente, a nuestro contraparte. Paso número 1. ¿Por qué? Porque debemos desarrollar una relación con ese profesional, con esa persona, entenderlo, saber cuáles son las expectativas para poder cumplir con esas expectativas. Entonces, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué tanto conozco a mi cliente? Cosas como, ¿conozco algo de su familia? ¿Qué deporte practica? ¿O cuál es su hobby favorito? ¿O qué tipo de café le gusta? A veces pensamos que son temas muy triviales, pero no, son temas personales y nosotros debemos, si bien es cierto, desarrollar una relación profesional con nuestros clientes, también buscar esa cercanía con ellos. Un abrazo también para Francis, que nos acompaña desde Nicaragua. Mucho gusto de tenerte por aquí. Entonces, una vez que usted ha definido las expectativas con su cliente, ya sabe qué le gusta, qué espera de usted y de su asesoría. Entonces, pasamos a una segunda fase y es, ahora sí, conozcamos y entendamos a nuestro cliente, a la empresa con la que vamos a trabajar. Nosotros, en relaciones públicas, lo que hacemos es asesorar a la empresa en cuáles son las mejores estrategias de comunicación que debe implementar para llegarle a sus audiencias, a sus clientes, a sus públicos meta. Y para eso necesitamos entender el negocio de nuestro cliente. Primero, cómo habla, cómo se comunica, cuál es su discurso, su enfoque, su promesa, su misión, su visión. Si trabajamos con autos, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja con autos, conocer la marca, las diferentes marcas que tiene mi cliente, qué motor, qué llantas usa, a ese nivel de detalle. Nosotros en CCK, desde hace muchos años, nos hemos puesto esa misión, conocer al cliente más que el propio cliente, ¿verdad? Conocerlo a profundidad para poder realmente llevarle ideas que sean efectivas, que tengan impacto en su negocio y que realmente capturen la atención de esa audiencia que está buscando atraer el cliente. Entonces, el paso 2 es ese, entender a profundidad la empresa o la organización. Y aquí hoy existen muchas formas de entender y de conocer una organización y yo les puedo mencionar 3 de ellas. La primera, sin duda, paso básico, es pedirle la información a la misma empresa. Entonces es poder tener reuniones con personas clave dentro de la compañía, pedir información, por ejemplo, de estudios que la empresa haya llevado a cabo, estudios ya sea de marca, de mercadeo, de audiencias, de consumo, campañas que hayan llevado a cabo anteriores para saber cómo se han comunicado, qué mensajes han transmitido, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son los planes de negocio que tienen para el próximo año, por ejemplo, los planes de mercadeo. Es interesante, pero muchas veces algunas empresas que dan consultoría empiezan a dar recomendaciones sin entender a profundidad el negocio de su cliente. Entonces, esto es básico. No podemos saltarnos esta parte, esta investigación, este diagnóstico para poder entender realmente
quién es nuestro cliente. Entonces, preguntémonos eso, ¿verdad? Entonces, hablábamos de pidamos la información al cliente, pidamos datos, documentos, conozcamos sus valores, etcétera. Pero ahora, hoy en día, con acceso a Internet, quedarnos con la información que nos da el cliente no es suficiente, no nos quedemos allí. Vamos a Internet, investiguemos, busquemos tendencias, veamos qué está diciendo la gente del producto. De nuevo, si es un producto de consumo masivo, vamos a las redes. Hoy en día podemos hacer eso. ¿De qué están hablando las personas en relación con consumo masivo, con productos de alimentos de consumo masivo, por ejemplo? Dicen que hay campañas muy, muy exitosas de comunicación cuyo concepto o cuya idea han salido de las redes sociales, de los mismos consumidores. Entonces, hoy en día, Internet y en las redes sociales, tenemos un espacio gigante de información en donde podemos ahí descubrir ideas, conceptos, enfoques, insights para nuestros clientes. Entonces, número 2, después de pedir información con el cliente, vayamos y utilicemos esas diferentes herramientas que nos da el Internet y esos diferentes espacios y fuentes de información. Y finalmente, la tercera forma, que de nuevo hay muchas formas, yo me estoy enfocando en estas 3 básicamente, es salga a la calle, vaya y pregunte, ¿por qué usted compra ese tipo de carro, esa marca? ¿Por qué usted consume ese alimento de consumo masivo? ¿Por qué le llama la atención? ¿Por qué lo usa? ¿Por qué le gusta? Y entender a la audiencia. Esto es clave. Muchas veces nos quedamos con la teoría y empezamos a diseñar estrategias de comunicación que se limitan a la teoría o a lo que vimos en un documento o a lo que vimos o a lo que nos dijo el cliente. Pero qué importante y clave es entender el consumidor, entender el público final, la audiencia final. Y ahora estaba hablando de un consumidor, pero puede ser el sector político o puede ser un periodista o puede ser un sector ambientalista o algún vecino de una comunidad. Me refiero a salga a la calle, es a preguntarle a esa audiencia específica a la que vamos a dirigir la estrategia. Porque al final lo que estamos buscando es impactar los objetivos de negocio de nuestros clientes o los objetivos corporativos de nuestro cliente. Y de eso se trata el servicio. Vamos a leer algunas de los comentarios. Walter nos menciona que la relación con el cliente, para ofrecer un buen servicio hay que conocer al cliente. Parecen verdades, pero que fundamental es comenzar por ese aspecto para generar confianza, definitivamente. Y a veces lo obvio lo pasamos por alto, ¿verdad? Es lo que decíamos ahora. Hay pasos que tal vez son muy obvios, muy sencillos de hacer y no los saltamos, pero eso es esencial y clave para lograr esa confianza y al final una relación de lealtad que es la que queremos desarrollar con nuestros clientes. Un abrazo a Brendy también, que nos saluda desde Guatemala. Muchas gracias. Hoy tenemos, gracias por la visita y por estar presentes desde varios países de la región. Entonces, resumiendo, decíamos, paso 1, conozca a su cliente. Paso 2, conozca y entienda el negocio de su cliente, ¿verdad? María Pía también, un saludo. Muchas gracias por estar por aquí. El tercer punto al que nos íbamos a referir hoy, de estos 5 que les mencionaba para lograr un servicio al cliente excepcional, es planificar. Realmente, y aquí es bien interesante porque vamos a entrar en la disyuntiva de, ok, planificamos todo y cómo hacemos cuando hay situaciones que no se pueden planificar. Sí, realmente en relaciones públicas, gran parte de las recomendaciones que podemos hacer las podemos planificar. Planificar la estrategia, el enfoque, el plan de trabajo, planificar reuniones, planificar entregables, planificar en el tiempo los diferentes mensajes que queremos compartir o las diferentes acciones que queremos desarrollar con los clientes. Y un servicio de relaciones públicas no es al azar.
No hay recetas, ¿verdad? Porque las empresas son diferentes, los retos son diferentes. Si bien es cierto, hay metodologías y hay herramientas que podemos replicar, no hay recetas para los clientes. Y cuando hablamos de planificar, un elemento importante en el servicio al cliente que no podemos olvidar es la capacidad de reacción. Ante una situación de emergencia o de crisis, o ante una simple solicitud. Y eso es clave en el servicio al cliente en cualquier negocio, la capacidad de reacción. Si nosotros tenemos un cliente que nos hace una solicitud y nos toma 2 semanas reaccionar o nos toma 3 días responder, realmente eso va en detrimento del servicio al cliente. Entonces, de nuevo, sí, el tema de planificar es esencial. Debemos tratar de planificar la mayor parte de las estrategias, planes, trabajos, proyectos que diseñemos con los clientes, pero a nivel de capacidad de reacción tenemos que desarrollarla, tenemos que tenerla, y más en la actualidad, que tenemos todo a una velocidad de internet, ¿verdad? De todo es ya. Nosotros en CCK hemos tenido experiencias cuando ofrecemos el servicio digital, en donde un cliente nos dice, tenemos una respuesta de un cliente o una pregunta de un cliente en nuestras redes y no se responde desde hace 1 hora. 1 hora a veces es mucho tiempo. Entonces, cada vez más el tema de capacidad de reacción es importante, ¿verdad? Es clave y es esencial para lograr un buen servicio al cliente. Un saludo a Juan Carlos, que nos acompaña también por acá, y a Ileana. Un placer. Gracias por estar aquí. Luego, el siguiente punto para lograr ese servicio al cliente fundamental es la reflexión estratégica, y eso es clave en relaciones públicas, en un negocio como el nuestro, en CCK y en el de algunos de ustedes que están en esta profesión. ¿Por qué? ¿Por qué el cliente espera reflexión estratégica como parte de un servicio de calidad? Realmente nosotros nos convertimos en sus asesores de imagen, en sus asesores de comunicación. Nosotros somos quienes les decimos en qué momento decir eso, en qué momento comunicarlo, cómo comunicarlo, cuál es el mensaje correcto, a quién debe ir dirigido ese mensaje. ¿Quién debe decirlo, transmitirlo? ¿Cuál es el canal correcto? Y en algunas oportunidades, ese análisis de este es el momento correcto de lanzar esta campaña, o por un contexto actual económico en el país no es el mejor momento, o vamos a reflexionar, estamos en un marco político complejo, ¿será este el momento correcto para lanzar esta campaña de comunicación? ¿O tenemos una circunstancia particular este día? ¿Será que es el momento o el canal correcto para hacerlo? Entonces, lo que hablábamos hace unos minutos, no existen recetas para poder dar una recomendación a una empresa o a un cliente de cómo manejar la comunicación. Por eso el tema del análisis de actualidad, de entender qué está pasando en la actualidad nacional, de entender qué está pasando en la industria de nuestro cliente, de entender cuáles son esos retos y oportunidades que tiene nuestro cliente, y enmarcar y coger cada uno de esos puntos y conectarlos en el momento preciso con el mensaje correcto a través del canal correcto para llegarle a la audiencia que queremos y lograr el impacto que estamos buscando. Entonces, esa reflexión estratégica es clave y fundamental. Y no podemos reflexionar cuando no conocemos a nuestro cliente, no conocemos a la empresa para la que estamos trabajando, o no conocemos el contexto nacional o regional en el que estamos trabajando. Entonces, debemos, y aquí varias sugerencias y recomendaciones que siempre repito constantemente, insistentemente a los profesionales en comunicación en general: estudiemos y no nos limitemos a los libros académicos, busquemos. Ahora, hoy en día tenemos acceso a videos, audiolibros,
Así que si vamos manejando, podemos ir escuchando un audiolibro que nos dé cierta información acerca de la realidad, de la industria, de los clientes. Actualicémonos, veamos y escuchemos noticias, entendamos qué está pasando a nivel nacional, porque la recomendación que podamos hacerle a un cliente puede verse impactada o afectada a raíz de lo que esté pasando en nuestro país o en el entorno inmediato. Conozcamos de diferentes disciplinas. En CCK nos ha correspondido a veces trabajar desde a veces negocios vinculados con motores, llantas, y otro día estamos trabajando productos alimenticios, otro día productos turísticos. Entonces debemos aprender y adentrarnos a las diferentes disciplinas e industrias que existen. Y finalmente, en esta parte, o en este aspecto, en este criterio de reflexión estratégica, busquemos la forma de conectar puntos, de conectar ideas, vi esto en las noticias, estudié en un audiolibro, me di cuenta de tal tendencia en este momento, mi cliente tiene este reto y yo veo una oportunidad. Entonces, conectemos puntos. Pero la única forma de conectar puntos es estudiando y estando permeable, ¿verdad? Y estando dispuesto a recibir información de diferentes lugares, disciplinas, personas, medios, canales, fuentes de información. Un saludo a Xochitl, qué gusto tenerte por aquí desde Nicaragua, y a María Marta desde Honduras. Creo que tenemos ya cobertura en toda la región. Bienvenidas y qué bueno que nos pueden acompañar. Finalmente, el último aspecto que quería tocar vinculado con servicio al cliente es el tema de actitud. Definitivamente quienes trabajamos en los negocios de servicios, y ese es el negocio de una empresa de comunicación, de asesoría en comunicación, tenemos que tener actitud de servicio. Y esa actitud de servicio, ¿qué significa? ¿Cómo la aterrizo? ¿Cómo la tangibilizo? Esa actitud de servicio es: estoy disponible para mi cliente cuando me necesite. Tengo una actitud de asesorar a mi cliente, de darle recomendaciones para su beneficio, ¿verdad? Es una actitud de proactividad. A veces estoy viendo noticias o estoy viendo un programa o una serie, ¿verdad? Puede ser que esté viendo una serie en Netflix y de repente pensé en una idea, que es una idea que le sirve a mi cliente. Es estar conectada con mi cliente y llevarle ideas de forma proactiva, de manera que mi cliente sienta que estoy pensando en él constantemente, ¿verdad? Es una actitud de ser creativo, de buscar cosas diferentes, de innovar. Es una actitud profesional, ¿verdad? De profesionalismo. Es una actitud de sorprender constantemente. ¿Cómo sorprendo a mi cliente? Ya sé lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Cómo lo sorprendo positivamente? ¿Verdad? Y finalmente, es una actitud de hacer el mejor esfuerzo siempre. Hay una frase de Walt Disney que dice: hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Esa es la actitud de servicio, ¿verdad? De que un cliente esté tan contento con lo que yo le ofrezco, con lo que yo le doy, con lo que podemos asesorarlo, que realmente se queda o que vuelva y que además traiga a sus amigos y colegas. Esa es la actitud de servicio que buscamos en CCK y que debemos buscar cada una de las personas que trabaja en el área de servicio al cliente. Y lo más importante es disfrutar de ofrecer ese servicio, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos en algunas industrias o en algunos negocios cuando vamos a comprar o adquirir algo, tal vez una actitud de servicio un poco fría, lejana, o una persona que tal vez no disfruta de dar servicio. Entonces, quienes estamos en este negocio, realmente tenemos que disfrutar lo que hacemos, sentir pasión por lo que estamos haciendo, porque eso se transmite. Cuando yo estoy asesorando a un cliente con pasión, con convencimiento, con actitud positiva, porque es lo que me apasiona y lo que me gusta, el cliente lo siente. Y yo lo disfruto
el cliente lo siente. Entonces, esa actitud de servicio es esencial y fundamental en la calidad de un servicio. Entonces, esta tarde quería básicamente mencionar estos 5 aspectos, como hablábamos al principio. Hay muchos factores a considerar dentro de un servicio excelente, pero hoy hablábamos de estos 5 aspectos que resumo nuevamente. El primero de ellos, entender a nuestro contacto, conocerlo, relacionarnos con él, lograr esa cercanía con esa persona. Al final, esta vida, los negocios y las personas, estamos buscando eso, relaciones con personas, relaciones con clientes, y es lo que nos mantiene siempre esperanzados a lo que viene. Entonces, relación con el cliente. 2, entender el negocio, entender la empresa, entender su filosofía, entender hacia dónde va, entender la industria. 3, planificar. Planificar todo lo que podamos, pero también tener capacidad de reacción. 4, reflexión estratégica. Analicemos, estudiemos, actualicémonos, conectemos puntos para nuestros clientes. Y finalmente, actitud. La actitud es esencial para realmente disfrutar lo que hacemos y que los resultados sean positivos. Si no logramos disfrutar en servir a alguien, si no disfrutamos cuando un cliente nuestro logra un éxito gracias a nuestro trabajo, cuando vemos que consiguió su meta, nuestro cliente, gracias a nuestro aporte o porque nosotros contribuimos a eso, ese debe ser la mayor satisfacción para nosotros. Entonces, esa actitud de servir debe ser natural de parte nuestra para poder ser exitosos. Si no cuidamos a nuestros clientes, alguien más lo va a hacer. Así que velemos por cuidarlos y atenderlos y ofrecerles lo que ellos necesitan. Un saludo a Juan Carlos desde El Salvador. También César nos saluda y me pregunta, aquí hay una pregunta y voy a abrir ahora el espacio si tienen alguna consulta con todo gusto. César nos dice, ¿de qué forma se puede conocer al cliente cuando se nos contrata para brindar un servicio de manejo de crisis y tenemos un tiempo reducido para reaccionar? Sí, en manejo de crisis y asuntos críticos, realmente tenemos tiempos muy, muy cortos, ¿verdad? Y mucho más ahora que estamos con el tema de Internet y la velocidad del Internet, son horas. Hace 20 años, en la universidad se enseñaba que para manejar una crisis tenías 24 horas. Hoy, de nuevo, con el acceso a Internet, no tenemos 2 horas, es inmediato. Entonces, realmente lo que necesitamos en esos casos, César, es armar un equipo de trabajo. A veces es difícil con una sola persona poder entrarle a una situación crítica. Lo ideal sería armar un equipo de trabajo de al menos 2, 3 personas, que nos dividamos las responsabilidades y que pongamos a cada uno a investigar. Y en cuestión de 45 minutos, 1 hora, tener la mayor cantidad de insumos posibles. Investigar, obviamente, con la contraparte, el cliente directo, tener una base de preguntas que ya podemos tener planificadas desde antemano. Podemos tener una base de preguntas para situaciones críticas generales que nos puedan ayudar a agilizar un poco ese entendimiento y ese conocimiento de la situación específica y hacer un diagnóstico o una investigación lo más rápido posible. Y en situaciones de crisis es bien interesante porque uno llega a conocer esa misma intensidad y esa misma velocidad que nos exige el manejo de la situación crítica, hace que el conocimiento de la contraparte de las personas sea mucho más intenso, ¿verdad? Porque en una relación tal vez normal o en una situación normal, el proceso de conocimiento y entendimiento del cliente nos puede tomar un mes, digámoslo así, porque nos vemos cada cierto tiempo. En una situación de crisis, tenés que encerrarte con tu contraparte casi que un día completo y estar trabajando juntos un día completo. Entonces, en esa intensidad del trabajo, la verdad es que uno llega a conocer muy bien o bastante bien a esa persona. Entonces, digamos, son algunas de las cosas que podría uno considerar para entender y conocer al cliente en esas circunstancias. Un saludo para María de la Cruz, para Luela también. Carlos, que nos acompaña. Dice, tal como Laila lo indica, la atención y el manejo de crisis ahora es prácticamente inmediato.
El umbral de reacción se ha reducido por completo con las redes y la comunicación digital. Así es. Entonces, de nuevo, creo que esos espacios en una situación de crisis se encierra uno en un cuarto de crisis para manejar la situación y ahí de forma intensa y casi que obligatoria, ¿verdad? Empezamos a desarrollar una relación y entendimiento y conocimiento del cliente. Con todo gusto, César, un placer. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Realmente podemos hablar de muchos otros aspectos y criterios a nivel de servicio al cliente. Como les decíamos, hay aspectos muy puntuales que para algunos clientes son más relevantes que para otros clientes. Ustedes se pueden encontrar cuando hagan ese paso 1 de conocer y entender las expectativas de las personas con las que trabajan, que para un cliente tal vez lo más importante es la creatividad. Para él lo más importante es eso. Entonces, ahí es donde tenemos que dar foco. Si para este cliente lo más importante es creatividad, trabajemos en eso, estudiemos o metamos recursos en creatividad. De repente ustedes conocen a otra persona o tienen otro cliente en otra industria que para él lo más importante es la redacción o el cuidado en los detalles, que me manden documentos sin errores, ¿verdad? De todo eso hay. Entonces, de nuevo, lo más importante es preguntar, es hablar, cuál es su expectativa, qué no le gusta, qué lo saca, digamos, de balance, para que nosotros realmente podamos ofrecer lo que podemos y lo que el cliente necesita. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Déjame ver por acá. ¿Qué pasa cuando el cliente te mata la creatividad? Bueno, esa es una pregunta interesante. Muchas veces, y sobre todo en relaciones públicas, en comunicación, se nos ha dicho que la creatividad es limitada. Yo pienso que el límite nos lo ponemos nosotros y a veces los clientes. Nosotros debemos siempre, y como les decía ahora, hacer el mejor esfuerzo y presentar siempre lo mejor que podamos. Cuando nos dan un reto, un cliente nos da un reto, nosotros vamos a llevarle la mejor propuesta. Y no es llevarle, hay una historia, ¿verdad?, de que alguien llegaba donde su jefe le llevaba un documento y el jefe le decía, esto es lo mejor que usted puede hacer. No, me lo llevo otra vez, y al día siguiente llegaba, aquí está el documento, pero esto es lo mejor que usted puede hacer. Y se lo volvía a llevar, y a los 3 días, y así pasó como 3, 4 veces. A la 4ª vez le dice al jefe, sí, esto es lo mejor que puedo hacer. Entonces el jefe le dice, ahora sí lo voy a revisar. Entonces es un poco eso, cuando un cliente nos da un reto, llevémosle nuestro mejor trabajo, nuestra mejor propuesta, la más creativa, la más agresiva. A veces ni siquiera debemos pensar en que es la más cara o no va a tener presupuesto, entonces mejor me limito. No, llevemos nuestro mejor esfuerzo. A veces cuando llevamos una propuesta muy agresiva, muy buena, con buena justificación, aunque el cliente no tenga presupuesto, lo enganchamos, le encantó y busca presupuesto. Entonces, tratemos siempre de llevar la mejor propuesta. Ahora, llevamos una propuesta hiper creativa y el cliente nos mata la creatividad. Al final, es importante que el cliente vea nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de crear, de innovar, pero al final el cliente es quien decide, ¿verdad?, qué quiere hacer o qué no quiere hacer. Muchas veces, y es importante, justificar bien nuestra propuesta. No se trata de ser creativos por simplemente llevar algo disruptivo, pero no tiene fondo o no tiene justificación. Entonces, lo más importante es llevar una propuesta creativa, pero que tenga fondo, que tenga criterio, que tenga análisis, reflexión y justificaciones. Cuando tiene esas justificaciones, es difícil que te traigan abajo la creatividad, ¿verdad? A veces te traen abajo la creatividad porque no tiene mucha justificación o porque es demasiado disruptivo o agresivo y el cliente tal vez no está todavía listo para eso. Pero lo más importante, resalto, es estemos dispuestos a llevar lo mejor desde el principio, el mejor trabajo que podamos y obviamente con una buena justificación para que nosotros podamos vender esa propuesta. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. María Marta.
María Marta pregunta, ¿cuál es tu pregunta, María Marta? Perdona, vamos a ver si subo un poquitito para ver. María Marta, saludos. No vemos tu pregunta, María Marta. Sigue María Marta con nosotros para atender tu pregunta. María Marta, no vemos tu consulta. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. No sé si respondí tu consulta de la creatividad. Bien. Listo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda y si no, pues realmente ha sido un gusto compartir este ratito con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos para hablar de relaciones públicas, de comunicación estratégica, de servicio al cliente, que es algo que nos apasiona, que me apasiona en lo personal. Ya desde hace más de 20 años que trabajo en CCK y en la industria de la comunicación. Así que bienvenidos todos los que quieran seguirnos en las próximas actividades y también hacernos las preguntas que requieran. Igual si surge alguna consulta en el camino o posterior a esta charla, nos las hacen llegar, por favor, y será un gusto poder atenderla. Muchas gracias. Gracias, Mar, Francis. Gracias a todos de Panamá, desde Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un gusto y espero que hayan algunas de estas ideas queden en ustedes y las puedan aplicar en el día a día. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén muy bien.